Así que iniciamos con la primera frase del versículo 13 y dice, del versículo 14 y dice, su cabeza y sus cabellos eran, ¿cómo dice? Blancos como blanca lana, como nieve. Ahora, recordemos que la gran mayoría del libro de Apocalipsis nos va a hablar en figuras, en comparaciones, nos va a hablar en forma de cuadros. Así que el apóstol no pierde la ocasión. En este caso dice que está viendo a nuestro Señor Jesucristo y está viendo que su cabeza, dice su cabeza y sus cabellos, no solamente los cabellos, sino toda la cabeza, dice que eran blancos como blanca lana, como nieve. Ahora, esto puede representar dos cosas. Número uno, la pureza. La blancura siempre va a representar pureza, santidad. Incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y versículo 18, el Señor hace un llamado al pueblo de Israel y le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí está la palabra blanco. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra vez la palabra blanco. Entonces está hablando aquí de pureza. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, una de las reglas muy básicas de la interpretación de la palabra de Dios es que la Biblia se interpreta a sí misma, comparando escritura con escritura. En este caso, estamos comparando esta porción del versículo 14 con Isaías capítulo 1 y versículo 18, donde se menciona la blancura. ¿Y de qué nos habla? De santidad, de pureza. Esa es la primera figura o es lo primero que nos está representando, el color blanco de la cabeza que está viendo Juan el apóstol, esa blancura de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. No solamente su cabeza, sino también sus cabellos, blancos, dice, como blanca lana. Ahora, si nos ponemos a imaginar cómo está viendo Juan a nuestro Señor, podemos también decir que la blancura que Juan está viendo puede referirse también a la gloria que rodea a nuestro Señor. ¿Qué es gloria? Cuando encontramos las descripciones en el Antiguo Testamento, todas aquellas veces en que el Señor mostró su gloria a su pueblo o a personas específicas, como a Moisés, como a Jeremías, como a Isaías, como cuando el mismo Señor Jesucristo se transfiguró en el monte, dice la Escritura que esa ocasión dejó a los 12, solamente se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte. Y en el monte dice que ahí se transfiguró. Y dice la Escritura que sus vestidos, como lo describe el apóstol Juan también, dice que sus vestidos se hicieron más blancos, con una blancura que ningún lavador podría lograr que esa blancura. O sea, no, para su tiempo no había nada que pudiera compararse con la blancura con la que en ese momento se volvieron los vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Está hablándonos algo parecido de la gloria de Jesús, de esa, ¿cómo podemos mencionarla? De esa presencia poderosa que tiene Él o que le acompaña. Es algo especial. De hecho, si vemos a Moisés, por ejemplo, él describe la gloria de Jehová sobre el monte Sinaí como rayos, truenos, nubes, con un sonido tremendo de bocina, dice allí en el monte, y que el monte hasta temblaba por la presencia del Señor. Vemos otras descripciones en el Antiguo Testamento y vemos cómo, por ejemplo, Isaías describe la gloria de Jehová con luces, con luces de colores que están como en su espalda, como en la parte trasera y que salen hacia todas direcciones.
Y luego no tiene palabras para describir esta gloria y lo va comparando con piedras preciosas, como el jaspe, como el diamante, como el oro. Lo va comparando así con piedras preciosas. Ahora aquí Juan está viendo la gloria de Jesús. Y en esa gloria que está viendo la cara de Jesús como bañada de luz, en una blancura total, especial, preciosa. Fíjese nada más, vamos imaginándonos esa gloria que resplandece y que hace que su cabello y su cabeza se vean blancos. Daniel en el capítulo 7 y versículo 9, si lo quieren buscar, en el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 9, nos va a mostrar algo un poco más acerca de esos vestidos blancos. Daniel 7, 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Otra vez haciendo la comparación. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero vemos la descripción que está haciendo de ese anciano de días, y dice que su vestido era como blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así que ahora vamos a hacer una comparación de Jesús con el anciano de días que vio Daniel unos 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y es una visión muy semejante, muy parecida. Así que Daniel está viendo un anciano de días. Juan está viendo a Jesús. Así que podemos decir que Daniel vio a Jesús primero, aunque no sabía quién era él. Solamente lo pone como un anciano de días. Juan sí lo reconoce, sabe quién es él. Es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra anciano de días le pertenece a Dios Padre. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa frase que se refiere precisamente al Padre, pero en esta ocasión podemos aplicarla a Cristo, porque es una visión muy, muy parecida a la que recibe Juan. Cuando vemos en la imagen que describe Juan, su cabeza y su cabello, como dije antes, son blancos como la nieve, y entendemos, oiga bien, que con esa blancura semejante, así como ve los cabellos blancos como si fueran de un anciano de días, de mucho tiempo, esto nos habla de la antigüedad de su reino. Quiere decir que Él es rey desde siempre y para siempre. Pero no solamente esa blancura o esos cabellos blancos, no solamente es un emblema de la antigüedad de su reino, sino, como dije también, nos puede hablar de su gloria, de esa blancura y esplendor de su cabeza y de su cabello. Seguramente o probablemente, de acuerdo a la visión que tenía Juan, procedía de los rayos de luz y gloria que lo rodean, que rodean a nuestro Señor y que se dispersaban en todas direcciones. Qué precioso. Más adelante, el mismo versículo que estamos leyendo ahí en Apocalipsis 1, el verso 14 dice, la siguiente frase dice: sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Y el fuego es a menudo asociado con el juicio en las Escrituras. Generalmente, en muchas ocasiones vamos a encontrar en la Biblia que el fuego está asociado con el juicio, con el día de la ira de Jehová, como dice en otras porciones en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5 y verso 22, nuestro Señor Jesucristo hace referencia al fuego y lo dice de esta manera. Fíjese, Mateo 5, 22. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Ahora aquí está hablando de juicio, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ponemos atención, no está diciendo a los asesinos, a los violadores, a los homosexuales, porque todas esas cosas nos parecen escandalosas a todos, ¿sí o no? Pero aquí el Señor se está refiriendo a cosas bien comunes. Dice: cualquiera que le diga necio a su hermano. ¿Y cuántas veces nosotros, aún ya como cristianos, a veces criticamos a los hermanos? Y no solamente decimos que son necios, decimos hasta otras cosas. En algunos se hace tal la costumbre de criticar a los hermanos que ya es el pan diario. Hablar mal del hermano, hablar mal del vecino, del amigo, del conocido, del familiar. Y aquí el Señor nos está diciendo, o nos está abriendo los ojos de la gravedad del pecado, por sencillo que parezca. Porque dice aquí: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. La última frase dice: cualquiera que le diga fatuo. La palabra fatuo es similar, es lo mismo que necio. Cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí otra vez el Señor relacionando el fuego con juicio. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7, una vez más, se vuelve a asociar la palabra fuego con juicio. Ahora es el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 7. Y dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿De qué está hablando? Del día del juicio. Y otra vez lo dice ahí: guardados o esperando el fuego en el día del juicio, dice. Así que sin duda el fuego en las Escrituras se refiere en muchas ocasiones al juicio, aunque en otras, déjeme decirlo, en otras ocasiones el fuego también se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Pero en este caso lo que estamos viendo, como los ojos de Jesús, dice, son como llama de fuego, nos está hablando de unos ojos que escudriñan todo. Nos está hablando de la profundidad de su mirada, pero nos está hablando también de esa mirada acusadora por el pecado, por la maldad. Es que muchos nos acostumbramos a la imagen que la gran mayoría de pintores hace de Jesús. Y muchos lo pintan acá así, con un corderito, con una carita así como hasta afeminado, con un cabello largo y bien cuidado. Sí, así estamos acostumbrados a ver a Jesús en esos cuadros. Otros más todavía crucificado. Y hasta lloramos porque pobrecito, ¿cómo le hicieron? Y todavía muchos en su mente siguen teniendo esa imagen de que Jesús está crucificado todavía. Y déjenme decirle que no. Jesús está en su gloria. Jesús está a la derecha del Padre. Y a como lo ve Juan, ahora lo está describiendo en la totalidad de su gloria. Y cuando llega al punto de describir su mirada, sus ojos, dice que son como llama de fuego. Es decir, una mirada, unos ojos que escudriñan todo, ante los cuales debiéramos sentirnos descubiertos, desnudos. Ante esa mirada debemos sentirnos como lo que verdaderamente somos, pecadores, culpables, y con la única esperanza
de juicio. Ahora, gracias a Jesús por su gracia, por su sacrificio en la cruz. Pero aún como hijos, el Señor se nos presenta así, con ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque lo que Él más quiere es santificar a su iglesia, es que su iglesia se mantenga en pureza, es que cada hijo de Dios se mantenga en santidad, que cada hijo de Dios mantenga su relación, su comunión con Él, de tal manera que el Señor lo pueda escudriñar con esa mirada de fuego y el cristiano pueda tener paz y no temor. ¡Qué profundidad de esa mirada! Los ojos de Jesús mostraban fuego de juicio penetrante. Es una descripción de lo profundo que escudriña su mirada. Una mirada que revela todo lo que hay en el interior de la persona. Una mirada que penetra toda barrera de mentira e hipocresía. La hermana que estaba orando decía: nosotros podemos engañar a la gente, pero no le podemos engañar a Dios. Él te escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Es una mirada de fuego que penetra. Es una mirada que discierne quién verdaderamente somos. Él derriba toda hipocresía, toda mentira. Esa es la mirada de fuego de nuestro Señor Jesucristo. El versículo sigue diciendo que sus pies, los pies que vio Juan, los pies de Jesús, dice que son semejantes al bronce bruñido. Y pocos entendemos la palabra bruñido, pero la palabra bruñido quiere decir pulido. El bronce pulido, ¿cómo se vería? Brillante. Pero también dice que ese bronce bruñido está refulgente como en un horno. Así que ese bronce no está sólido o frío, está refulgente como al rojo vivo, como a punto de derretirse ese bronce. Nos habla de que sus pies, en esa forma, en esa figura que está viendo Juan, en sentido ilustrativo, nos está diciendo que Jesús ha pasado por los fuegos de juicio. Esto nos habla de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que Jesús vino a pagar lo que nosotros deberíamos de pagar en el infierno. Nuestra culpabilidad fue aplicada sobre Jesús. La Escritura nos dice que en la cruz Jesús cargó todo el peso del pecado de todos nosotros. Así que Jesús recibió en la cruz el juicio de Dios que nosotros deberíamos de recibir. Por eso en cierto momento, colgado de la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento especial, Jesús se había vuelto pecado completamente por causa de nosotros. Y estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir. Sin embargo, salió avante. Al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó, venció a la muerte, venció al diablo. Dice la Escritura que los exhibió públicamente. Y dice también la palabra de Dios que clavó esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Esa acta donde decía que tú y yo éramos pecadores, culpables y merecedores del infierno. Esa acta Jesús la clavó en la cruz. Y Él se levantó victorioso. Venció a la muerte, venció al diablo, exhibió a los demonios y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y en esta ocasión lo que estamos viendo es esa descripción de Jesús en su gloria. Esos pies semejantes, parecidos al bronce pulido, refulgente como en un horno, nos hablan de que Jesús pasó por el horno de fuego, pero salió vencedor.
¿Cuántos dicen amén? El bronce es un metal asociado con juicio y sacrificio. ¿Por qué digo con juicio y sacrificio? Porque el altar de bronce que había sido colocado en el tabernáculo, en el templo ambulante que Dios le mandó a hacer a Moisés que él hiciera, donde le dio Dios todos los detalles de cómo iba a ser ese tabernáculo. El primer mueble con el que se encontraba una persona era precisamente el altar de bronce. Ese estaba en la entrada. Allá, hasta ahí llegaba el pueblo. Y llegaba el pecador culpable con su corderito. Otros con su buey, porque dependiendo de las posibilidades económicas era como llevaban el sacrificio. Los más pobres llevaban un palomino, pero llevaban un sacrificio. Y ese corderito, ese palomino, ese buey representaba a la persona, porque él no podía morir y volver a resucitar. No, sabía que su pecado tenía un justo pago, que era la muerte, y por eso llevaba a su representante para que muriera. Y el sacerdote tomaba ese corderito y lo degollaba, y luego lo ponía en el altar de los sacrificios. Y allí era consumido totalmente por el fuego. Ese altar llamado el altar de bronce, que estaba en la entrada del atrio del templo, era de oro, pero no en su totalidad, porque en realidad era de madera de acacia. Alguien describiendo esta madera, era una madera muy gruesa, muy dura, la ha comparado con la madera de mezquite que nosotros conocemos por acá, una madera muy dura. Aquella era madera de acacia. Con esa madera hicieron el altar de los sacrificios y los demás muebles también que estaban en el templo. Pero el Señor ordenó que este altar fuera recubierto de bronce. En Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 5, vamos a encontrar las instrucciones que Dios le da precisamente a Moisés para que haga este altar. Y fíjese cómo dice allí en el capítulo 27, Éxodo 27, versículos 1 al 5. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Y harás también sus candeleros para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseras. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, y lo pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y sigue describiéndolo. Pero en el versículo 2, al final dice: lo cubrirás de bronce. Este era el altar conocido como el altar de bronce. Y era precisamente eso, un altar, algo así como una mesa, donde se iban a hacer los sacrificios. Por eso dije que el bronce está asociado con el sacrificio y con el juicio, porque es ahí donde simbólicamente la persona recibía el pago por su pecado. Pero no lo recibía él, lo recibía su corderito, que lo representaba. ¿Sí me explico? Por eso Juan el Bautista, cuando vio de lejos a Jesús, lo identificó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando que Jesús venía a morir por el pecado de todos nosotros.
Ahora, en el caso de los corderitos que se ofrecían en el altar de bronce, eran imperfectos. ¿Por qué? Porque no eran total, o no eran, sencillamente no eran una persona, sino un ser inferior, podemos decirlo así. Por lo tanto, esos sacrificios eran imperfectos, lo explica muy bien el escritor a los hebreos. Así que tenía que venir alguien que nos representara mejor, y ese que nos representó mejor se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó, el que tomó forma humana para ofrecer un sacrificio perfecto en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? El bronce también es un metal fuerte, el más fuerte conocido en el mundo antiguo. Por lo tanto, también esta imagen nos habla de que sus pies eran semejantes al oro bruñido. Podemos hablar de que esto está representando estabilidad y permanencia en su reino. Estabilidad y permanencia en su reino. Así que esa es otra de las interpretaciones que le podemos dar a esta visión que Juan está teniendo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente frase que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 15, ya vimos la primera frase: sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Dice más adelante: y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, a los que vivimos en esta zona y que no hemos salido de nuestra región, pues lo más que nos podemos imaginar, las muchas aguas a lo mejor son las del canal, ¿verdad? El hermano José me hablaba del gran canal que está ahí en Xochitlán, ¿no? Un canal grande, y dice que hay una parte que es como cascada. ¿Se puede imaginar la caída de agua? Ahora, los que han viajado mucho probablemente conozcan, si no es porque han ido, por lo menos por televisión o por películas, han visto las cataratas del Niágara, una gran caída de agua gigantesca, un río enorme y una caída de gran altura. Se ha de oír un estruendo terrible, tremendo. Pero lo cierto es que, aunque no hayamos visitado ningún lugar como esto, tal vez en nuestra imaginación pudiéramos llegar a tener algún sentido en cuanto a eso. Si oímos la caída de agua de a lo mejor 1 metro, 2 metros de un canal que a lo mejor no tiene demasiada agua, pero lo multiplicamos por 100 o por 1000, podemos a lo mejor imaginar cómo era la voz de Jesús. Juan solamente logró describirlo como el estruendo de muchas aguas. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse eso? Tal vez no. Sin embargo, Juan trató de ilustrarlo de la mejor manera. Luego, más adelante, en el verso 16, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Recuerde que, de acuerdo a la visión, Jesús está en medio de 7 ¿qué? ¿De 7 qué? No, de 7 candeleros. Ya se les olvidó los versículos anteriores. Está en medio de 7 candeleros. Cada candelero está representando una de las 7 iglesias que ya se mencionaron en el versículo 11. Pero ahora dice Juan que Jesús tiene en su mano, ¿qué cosa? 7 estrellas, y están en su mano derecha. Ahora, ¿qué representan estas estrellas? De acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos dice la misma palabra de Dios, y lo vamos a comparar con el verso 20, dice, ahí mismo, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas, fíjese cómo Dios mismo revela la simbología. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son, ¿qué cosa?
los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso ya lo aprendimos. Pero ahora estamos viendo las 7 ¿qué? Estrellas. ¿Quiénes son o qué representan las 7 estrellas? Y dice aquí, las 7 estrellas son, ¿qué cosa? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿A quién se refiere? Cuando dice los ángeles de las 7 iglesias. Y la gran mayoría de intérpretes, le llamamos también comentaristas, para los que estudian teología, les llamamos comentaristas. La mayoría de comentaristas opinan, interpretan, creen lo que hemos enseñado también nosotros, que se está refiriendo a los pastores principales de cada una de esas iglesias. Son 7 iglesias, 7 pastores, pero lo representa aquí como una estrella. Ahora, la palabra ángel significa enviado. ¿Qué cosa significa? La palabra ángel significa, dígalo bien fuerte, la palabra ángel significa enviado. Y como lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos cada una de las 7 iglesias, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo va dirigido al ángel de la iglesia, de cada una de esas iglesias. Es decir, el mensaje va directo al responsable de cada una de esas iglesias. A este responsable o ángel de la iglesia le llamamos el pastor de la iglesia. Fíjese cómo lo dice en Malaquías capítulo 2, verso 7. Ahora vamos un poquitito antes del Evangelio de Mateo, está Malaquías. Y ahí en el capítulo 2, verso 7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? El sacerdote. Aquí cuando está hablando de sacerdote, está hablando de los sacerdotes judíos. Recuerde, siempre que la Biblia habla de sacerdotes, está hablando de sacerdotes judíos que él mismo instituyó. No de los romanos de ahora, no, sino de los sacerdotes judíos. Y la palabra que se ocupa aquí, refiriéndose al sacerdote, dice que es el que enseña. Dice ahí, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Está hablando del sacerdote que está enseñando la palabra de Dios al pueblo. No solamente hacían sacrificios, también en su momento enseñaban la palabra de Dios, la ley, al pueblo judío. Y dice que ese sacerdote es un mensajero. Ahora, muchas veces el sacerdote ni siquiera salía de su pueblo para enseñar la ley. En algunas ocasiones sí, pero la gran mayoría estaba en su mismo pueblo donde enseñaba la ley. En esos templecitos que en aquel tiempo le llamaban sinagogas. Es el lugar de reunión de los judíos. Ahí enseñaba la ley. Y es un mensajero. Ahora, si traducimos esa palabra al original, diría ángel. ¿Cómo diría? Ángel. Al ángel, porque ángel es de Jehová de los ejércitos. Porque esa es la palabra original. En ese texto del Antiguo Testamento también se le llama ángel o mensajero al sacerdote que exponía la ley de Moisés. Ahora, quiero aclarar esto. No se puede referir a los ángeles que se mencionan más adelante en el mismo libro de Apocalipsis por el contexto. El contexto es bien importante. Siempre que usted lee una porción bíblica y quiere entenderla,
usted tiene que ver el contexto, es decir, qué dice antes y qué dice después. Y hacerse algunas preguntas básicas. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Por qué le habla? ¿Y en qué circunstancias habla? Así que si aplicamos el contexto, no puede referirse en esta palabra, no puede referirse en esta ocasión a los mismos ángeles que vamos a encontrar más después. Porque despuesito vamos a ver algunos ángeles que están mostrando la visión a Juan, pero otros ángeles que están por ahí volando, otros ángeles que están deteniendo los vientos de las cuatro esquinas del mundo, otros ángeles que están trayendo juicio, otros ángeles, esos son diferentes. Pero en esta ocasión, en este versículo específicamente, la palabra ángel se refiere al pastor de la iglesia. Ahora, también hay por ahí alguna corriente de algunos hermanos que dicen que no debe haber un pastor principal, sino que la iglesia debe ser gobernada por un cuerpo de ancianos. Así les llaman a los líderes, aunque no estén ancianos, ¿no? Aunque no tengan más de 50 años. Pero con el hecho de que sean fieles, responsables, se les da el título de ancianos o líderes. Nosotros les llamamos líderes. Digo porque son puras mujeres y si les digo ancianas se me van a traumar y no quiero eso. Pero hay quienes dicen, no, las iglesias no deben ser gobernadas por un solo pastor, sino por un grupo de ancianos. Entonces, ellos tienen su base bíblica también y la defienden, está bien. Sin embargo, encontramos un pequeño problema con eso. Un pequeño problema. Donde muchos son responsables, en realidad ninguno lo es. ¿Lo sabía? Digo, lo hemos vivido aquí mismo. Mis hermanas líderes han tenido esa misma experiencia. Alguien me decía en esta semana, yo les mandé a mi grupo lo que íbamos a hacer para esta semana y nadie me contestó. Nadie me contestó. Ayer estuvimos en una junta de capacitación y el pastor que estaba dando la charla en ese momento dijo, les mandé en mi grupo de WhatsApp a los hermanos, ¿quién nos quiere apoyar poniendo una lona? De 200 o 300 pastores que están en ese grupo, ninguno dijo yo. Nos pasa a todos. Porque cuando todos son responsables, en realidad ninguno lo es. Y dijo el pastor, ¿será que se quedaron solo los números y los pastores ya no están? Ya se fueron con el Señor. No, en realidad ninguno es responsable. No hay nada como llamar directamente a la persona y decirle, ¿puedes apoyarnos con esto? Y a los que les estuvo llamando, porque fue un evento grande, llegaron más de 300 pastores de todo el estado de Puebla y llevaban a su esposa, a sus niños, a otros líderes, una cosa tremenda. Entonces necesitaron varias lonas, muchas sillas, mesas, comida, una cosa tremenda. Y dice el pastor, pero cuando yo les hablé directamente y les dije, hermano, nos puede apoyar con esto, usted nos apoya con esto, y usted con esto y todo, y delegó directamente, dice el pastor, todos dijeron que sí. Amén. Sucede lo mismo en el liderazgo. Si decimos tenemos 7 pastoras o siete ancianos, y todos son igualmente responsables de la iglesia, al rato todos se van a echar la bolita, van a decir, no, él, no, ella, no, es que, y nadie va a ser responsable. Muy diferente cuando encargamos a uno como responsable. Y lo hemos visto. Ahora, creo sinceramente y con todo mi corazón en la necesidad de que haya una persona responsable al frente de cada iglesia. Y eso da miedo. Delante de Dios da miedo. Porque en este caso yo soy responsable de ustedes, no solamente, no de las cosas materiales, porque el Señor cuando llegue a su presencia no me va a decir de cuántos metros hiciste el templo, de qué lo borraste, de qué color lo pintaste, cuánto te costó. No, el Señor no va a decir eso, me va a tomar cuenta de las almas.
y da miedo. Amén. Y todos necesitamos a alguien que nos guíe, a alguien que esté al frente, a saber quién es la cabeza, a quién le vamos a entregar cuentas o quién nos va a tomar cuentas. Por eso es necesario un pastor responsable. Y aquí veo claramente en esta porción bíblica que el Señor está respaldando esta idea. ¿Por qué? ¿Por qué no mandó el mensaje a los ancianos de las iglesias? No, dijo al mensajero, al ángel de la iglesia. Es decir, el Señor mismo está reconociendo que hay un responsable de cada una de las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no se preocupe, el Señor le va a dar lo suyo en su momento. Amén. Además, aquí en este versículo, oiga bien, en este versículo que estamos leyendo, que es el versículo 16, se le llama estrellas a los pastores. Pero no en el sentido de estrellas como lo aplica hoy la gente, porque hoy una estrella es uno que brilla, uno que es más importante que los demás, uno que canta, brinca, salta, hace show y todo eso, ¿no? No en ese sentido mundano de la palabra estrella. El sentido bíblico de la palabra estrella es más profundo, más espiritual. Y se lo voy a decir porque adelante hay otra frase. Vamos a brincarnos una y nos vamos a pasar a la siguiente. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínense eso, imagínense. En la mano derecha, dice la Escritura, ¿tiene qué? A los pastores. ¿Qué representa cada una de esas estrellas? A los pastores. Ahora, tiene en la mano derecha 7 estrellas que representan a los pastores de las 7 iglesias que fueron escogidas para que nos dé un mensaje más adelante. Y lo vamos a ver. Pero en este caso, en este momento, estamos viendo esto. Tiene en su mano derecha 7 estrellas que representan a los 7 pastores de esas 7 iglesias. Y dice Juan, y su rostro, el rostro de Jesús, resplandece como el sol. ¿Qué cosa? Cuando resplandece con toda su fuerza, como el sol de mediodía. Ahora fíjense bien y escuche la profundidad espiritual de esto. ¿Quién puede ver una estrella con la intensidad del sol del mediodía? ¿Quién puede ver una estrella en la intensidad del sol del mediodía? ¿Quién la puede ver? Nadie. ¿Por qué? Porque el sol opaca la poca luz de las estrellas. ¿Sí me explico? Así que lo que nos está diciendo aquí Juan es que los pastores, aunque son responsables de las iglesias, ellos no son la persona principal de las iglesias. La persona principal de la iglesia, quien debe brillar en la iglesia, se llama Jesús. Por eso al que adoramos es a Jesús, al que le cantamos es a Jesús, a quien predicamos es a Jesús, a quien le estamos dando a conocer a usted es a Jesús, no a mí. No se preocupe por mí, no me interesa darme a conocer a usted. Aunque a estas alturas la gran mayoría me conoce, saben de qué pie cojeo. Años aquí me conocen, pero yo no soy la estrella de esta iglesia. La estrella es Jesús. No, el sol es Jesús. Él está poniendo el siguiente paso que dar, porque dice la Escritura que su palabra es como lámpara a nuestros pies. Y la figura de ese texto se refiere a un tipo de lámpara que existía en aquel tiempo, en los tiempos judíos, en los tiempos de Israel. Y era una lámpara que solo aguantaba a iluminar el espacio suficiente del siguiente paso, nada más.
No había lámparas de mano como de ahora, lámparas de LEDs. Era una lámpara que solo lograba iluminar la distancia del siguiente paso. Y el Señor nos está llevando al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo la iglesia va a tener un despegue? ¿Cómo vamos a ganar a otros para Cristo? Esa es la preocupación constante de un servidor. Pero que Dios levante siervos, hombres y mujeres, que estén dispuestos, que estén disponibles, que quieran pagar el precio, que quieran ser llenos del Espíritu Santo y que quieran iluminar verdaderamente. No ser ellos las estrellas, sino solamente un reflejo de la luz de Cristo. Y el Señor lo va a hacer. Creo firmemente que el Señor lo va a hacer. El Señor va a levantar de aquí, de esta iglesia, hombres y mujeres fieles para levantar otras misiones, otras iglesias en otros lugares. No sé dónde todavía, pero sé que el Señor nos va a llevar para eso. Por lo tanto, o por mientras eso sucede, quiero recordarle una cosa. Dice la Escritura que las 7 estrellas están en la mano derecha del Señor. ¿Sabe de qué me habla esto? De seguridad. ¿Cuántos quieren estar en la mano derecha de Jesús? ¿Cuántos quieren estar en la mano derecha de Jesús? Sentirse seguros por el Rey de Reyes, cobijados por el Señor de Señores, protegidos por el Dios del universo. No es un humano como tú y como yo. No es una persona débil como cualquiera de nosotros. No, Él es el Todopoderoso. Él es el que te ama, el que te escogió, el que te atrajo a Él. Es el que te dio el don de la fe. Es el que te bendijo trayéndote aquí a este lugar para que le conozcas y para que confíes en Él. Se llama Jesús. A Él la gloria, a Él toda honra. Ponte de pie. Dile: Señor, quiero estar en tu mano, quiero sentirme seguro, cobijado en tu mano derecha. Señor, llévame ahí. Cierra tus ojos, habla con el Señor. Dile: Señor, yo soy débil. Señor, yo he sufrido, sé que tengo persecución, sé que tengo problemas, he tenido dificultades conmigo mismo, con mi carácter, con mi temperamento, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres. Tú me conoces, Señor, tú sabes de todo este sufrimiento, de toda esta debilidad. Tú sabes, Señor, de cómo me siento ahora mismo, Dios. Pero tu palabra dice, Señor, que tú tienes a tus estrellas en tu mano derecha. Tal vez yo no sea un pastor, dile, tal vez yo no sea un pastor, tal vez yo no estoy al frente de ninguna iglesia, tal vez me has puesto apenas al frente de un ministerio o apenas quieres ponerme, Señor. Estoy a tu disposición, oh Dios. Si tú quieres hacerlo, amén, aquí está mi vida. Pero quiero decirte, quiero pedirte, Señor, tómame en tu mano derecha. Dame la seguridad que necesito. Dame la confianza que necesito. Dame la fe que necesito, Señor. Tómame en tu mano derecha. Tú conoces mi debilidad. Tú conoces mi fragilidad. Tú conoces, Señor, mis padecimientos. Tú conoces mis dudas. Tú conoces, Señor, mis tentaciones. Oh Dios, tómame en tu mano derecha. Te necesito. Te necesito. Sin ti no puedo, Dios. Sin ti no puedo, Jesús. Levanta tus manos. Dile: Señor, te necesito. Díselo con todo tu corazón. Señor, te necesito.
Necesito tu fuerza, tu poder, tu autoridad. Necesito tu llenura, la llenura de tu Espíritu Santo. Necesito sentirme seguro en tus manos. Necesito, Señor, que tú me abraces. Te necesito, Señor. Cada día de mi vida enfrento luchas, enfrento dificultades, enfrento situaciones difíciles, enfrento, Señor, contrariedades. Señor, no me dejes. Oh Señor, llénanos, llena tu iglesia, llena tu pueblo con tu Espíritu Santo. Aviva el fuego de tu presencia en nosotros. Señor, levanta tu iglesia. Señor, aviva tu iglesia. Sí, Señor, hazlo. No queremos ser hallados faltos delante de ti. No queremos ser hallados todavía en nuestros pecados. No queremos ser hallados como perezosos, como aquellas vírgenes insensatas que descuidaron su aceite. No queremos así, Señor. No queremos que cuando tú vengas encuentres nuestras lámparas vacías, nuestra luz apagada. No queremos eso, Señor. Queremos estar encendidos continuamente. Queremos, Señor, que seas tú el que nos encienda, el que mantenga ese fuego en nuestras vidas, el que nos mantenga avivados. Queremos que seas tú el que nos fortalezca, el que nos ayude, el que nos siga guiando. Queremos que seas tú, Señor, el que nos siga revelando tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú el número uno, el principal, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos entregarte nuestra vida. Tómala, tómala, Señor. Tómala, Jesús. Tómala, Padre. Quiero servirte con todo mi corazón. Si alguien no ha recibido a Jesús, si alguien tiene duda todavía de a dónde iría su alma si muriera hoy, le invito a que haga la siguiente oración conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Y en esta hora abro mi corazón y te invito, Jesús, a venir a mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de mis maldades, haz de mí un hijo de Dios y dame la seguridad, Señor, de que si tú vienes, me llevarás contigo a esa patria celestial donde tú moras. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y por hacerme un hijo de Dios, por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Gracias, Señor. Alabo tu nombre, en el nombre de Jesús.